Bien, a ver, la pregunta es, en una zona urbana consolidada, la tierra se ha degradado con las diferentes construcciones, los movimientos de tierra, demoliciones. ¿Podemos recuperar esa tierra para hacerla agrícola? Sí, sí podemos recuperarla. A veces me han dicho, por ejemplo, esta última jornada que hemos hecho, ese lugar que hemos recuperado de 12 metros cuadrados ha estado abandonado más o menos unos 10 años. Y bueno, la tierra es generosa. Lo que tenemos que entender es que el suelo no es o sea, en este caso no tiene un ciclo de recuperación. Pasan muchos años para recuperarlo, pero sí podemos mejorarlo, corregirlo, le llamamos nosotros en agricultura. Lo Ujú. corregimos con qué? Con materia orgánica, lo corregimos con arena para poder mantener la filtración del suelo y que no se aniegue, ¿no? Que no se encharque como cuando la tierra es muy arcillosa, pero también tenemos que hacer un hincapié, ¿no? ¿Qué cosa vamos a sembrar? ¿Cuáles van a ser las exigencias del espécimen que vamos a poner? Porque muchas veces en lo que es la agricultura y la jardinería viene la frustración. Lo sembré y se murió, pero no le di, pues, no lo conozco el ejemplar, no era de la zona. Sacamos plantas de otros lugares. Primero, su temperatura, los parámetros físico-químicos, ¿no? Y luego también el hecho de que la planta cuando la siembre, por más planta que haya estado bien consolidada, se va a estresar, va a perder hojas, etcétera, ¿no? Y viene también la desesperación, porque así como esperamos llegar a un lugar y todo lo queremos rápido porque nos hemos vuelto así, queremos que la planta en menos de un año o dos ya dé, ¿no? Entonces, no, tenemos que esperar los procesos. Y esto también va de la mano con la agricultura y la jardinería y toda esta gama, porque la jardinería es parte de la agricultura urbana basada en preceptos agroecológicos, ¿no? Aquí culturalmente se aplica también mucho del tema de la presencia de la luna, el pago a la tierra, y esas cosas, aunque parecen muy sacadas del campo, son llevadas a la ciudad como una parte también de practicar nuestra amor a un recurso que es necesario porque es un suelo que pisamos, pero es un país mega biodiverso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en ello. Y los suelos, ¿cómo ya técnicamente queremos mejorarlos? Hace unos años trabajé en un proyecto que era fumigación o en este caso esterilización de los suelos con un fumigante altamente peligroso que era el bromuro de metilo y que también tenía un efecto en la capa de ozono. Hoy este ha sido liberado por el protocolo de Montreal y ya está erradicado, ¿no? Solamente queda o sigue siendo utilizado en el tema de almacenes, pero del suelo se sacó. Alternativas a ello, por ejemplo, ¿qué hacíamos? Utilizábamos en la Tabacalera Nacional, se hizo vaporización de suelo. ¿Por qué? Porque cuando yo remuevo el suelo y lo pico y le paso ¿cómo se llama? El tractor, etcétera, aunque ustedes no lo crean, ahí vive una gama de organismos. El suelo tiene vida. Y Correcto. cuando nosotros le tiramos más químicos, más cosas, todo lo que va ahí desarrollándose se muere. Todo, ¿cómo se llama? Fluye en ese suelo. Hay una microorganismos y microbiota que usted no ve, pero que están ahí. Hongos, bacterias, etcétera, ¿no? Hay Y una para tendencia ahora a no labrar el suelo, pues, ¿no? Justamente para no perturbar ese ecosistema que vive allí, que finalmente es beneficioso porque las plantas y los demás organismos, como los hongos y los insectos, se comunican a través del suelo, pues, ¿no? Así es. Yo pongo un ejemplo bien sencillo a mis chicos cuando les enseño cultura ambiental, porque yo he enseñado cultura ambiental, educación ambiental, y nosotros tenemos que justamente hacerles que internalicen el hecho de que nosotros somos parte de ese ecosistema, no somos los dueños del ecosistema. Y como parte de ellos somos seres vivos. El día que va a morir un organismo o muere un organismo, ya sea una hoja, ya sea un animal, menor, como puede ser un insecto, o puede ser también un organismo como un pájaro, un perro, un gato, etcétera, todo regresa al suelo. ¿Por qué regresa al suelo?
porque todo organismo vivo tiene agua. Y se va a ir descomponiendo porque pasan procesos, ¿no? El proceso del calcio, el proceso del nitrógeno, y todo se va descomponiendo. Y cada organismo que está ahí cumple ese rol. Por eso la pelea también, entre comillas, por decirlo de una manera muy criolla, ¿no? Es por qué los seres humanos odiamos las hojas de los árboles. Ya de plano no nos gusta el árbol, y sea un árbol que nos dé alimento, un árbol decorativo, ¿no? Un árbol que nos da follaje, porque al final no saben todos los beneficios que da un árbol. Que nos da sombra. No, o sea, definitivamente claro. Si nos vamos a analizar, nos da una gama de funciones. Inclusive aquí no lo hacemos, pero en otros países, cuando los municipios cortan el árbol, no lo talan, sino lo cortan porque tienen que hacerlo, porque tienen que darle la formación, ¿no? Utilizan las ramas para hacer artesanía, lo utilizan para hacer aserrín, utilizan las hojas porque tienen una zona donde hacen el procesamiento de las hojas, porque muchos no conocen que esas hojas caen justamente en la parte de su raíz del árbol. Las hojas caen ahí o en la cercanía porque se van a descomponer. Es agua que el árbol, en el tiempo que va a estar en su estado latente o está caduco, porque son caducos, ¿no? Vamos a tener que esperar que en verano nuevamente comience a desarrollar. Pero si usted le quitó todo su alimento que ha dejado caer y que en ese momento está guardando, como cuando el oso va a dormir y hiberna, algo así ocurre con ellos. Y aparte generan un acolchado también para evitar la evaporación del agua en el suelo, ¿no? Así es. Es que o sea, eso es un organismo que tiene un comportamiento muy interesante, porque él mismo está generando el hecho de que, claro, yo soy caduco, caen mis hojas y estoy generando, como se dice, pues, todo mi alimento para la próxima jornada que viene, que es el verano, ¿no? La primavera y el verano. Esa es otra cosa también. Se cortan árboles, ¿no? Ya sean los que son, que aquí en el Perú hay muy pocos bosques en las zonas de la capital, así que sean un parque zonal, etc. También hemos perdido parques zonales increíblemente, porque están haciendo mucho más diseños de arquitectura y concreto en esas zonas. Y definitivamente, ¿qué hacemos? Pues no, los cortamos porque nos molesta y justo los cortamos cuando es verano, cuando es primavera o es verano. Momento inadecuado para él porque está en todo su esplendor. Justamente iba a hacerte esa pregunta, ¿no? Porque lo acabo de ver hoy día. ¿Cuándo es mejor hacer la poda de los árboles? ¿En qué época? En Lima, ¿no? Acá en Lima tienen que hacerlo en agosto. Todas las plantas tienen que ser abonadas antes que termine el invierno. Así es. Tenemos que comenzar a cambiar ese chip. No, no me gusta, ya tal, y todo así, ¿no? Entonces después te quejas que hace calor, etcétera, 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 ¿no? Y otra cosa también, el aprovechamiento de semillas. Muchos árboles que tienen semilla, ahí quedan abandonados. Nos compramos esa es otra cosa que es importante. La agricultura urbana tiene dos cosas importantes. Uno es que en el caso de la mitigación, nosotros cuando tenemos áreas de esa condición, reducimos nuestra huella de carbono. Tanto en el transporte de alimentos como también en la producción. ¿Por qué? Porque para poder producir urea, para producir fertilizantes, necesitamos también combustible. Y entonces, si nosotros aprovechamos lo propio que tenemos ahí en el lugar in situ, podemos reducir eso en recursos. Además del transporte de las, ¿no? Además del transporte que se realiza de esos sacos grandes, ¿sí? Cierto, muy cierto. Así es. Entonces, muy bien. Todo es un ciclo y lo que pasa es que en la naturaleza no lo vemos, pero como yo le decía a los alumnos siempre, ¿no? En la selva no tenemos jardineros. Ahí tenemos aves que llevan las semillitas.
o animales que cuando defecan también dejan, pues porque comen bayas, comen, ¿no? Y van también habiendo una gama de ayuda, como se dice, porque hay algunos organismos que van a ir comiéndose los, ¿cómo se llama? Los frutos, etcétera, y van a ir disponiéndolos en otros lugares, ¿no? Entonces, mientras no entendamos que no es el árbol, que no es la planta solamente, y que es un conjunto total, incluyéndonos a nosotros, entonces no por más que hablemos de temas de jardines, de agricultura ecológica, etcétera, no vamos a prosperar porque tenemos que entender la parte holística, ¿no? Desde todo. Y es lo que hablaba, ¿no? Cuando ustedes me preguntan, ¿cómo manejamos esto? El manejo integrado de plagas, porque yo hablaba del control biológico, pero también hay control químico, pero con sustancias menos letales, menos tóxicas y que no dejan tanto residuo como vienen de las plantas, ¿no? Como la tierra de diatomeas, por ejemplo. También, claro que sí, la tierra de diatomea se utiliza hasta para el control de pulgas en animales, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas alternativas y nos falta investigación. Nos falta mucha investigación. Hay mucha gente en biología que ya está trabajando. Uno de ellos es el colega biólogo Héctor Aponte, que está trabajando en jardines, viendo el aprovechamiento de los mismos, ¿no? Y definitivamente, como me mencionabas, por ejemplo, las asclepias, necesitamos polinizadores. ¿Qué va a pasar si nosotros sembramos un árbol, ¿no? Que es fruto, o sea, que da frutos? Necesitamos polinizadores. Correcto. Así es. Y por ejemplo, cuando tienes maracuyá, el maracuyá, yo he tenido aquí, este año no ha prosperado, pero cuando tienes maracuyá, tú ves llegar unos, le llaman en entomología xilocópides, que tú cuando ves la flor, ¿no? Con sus estambres, es negrito total, ¿no? Y él entra dentro de la flor y cuando sale amarillo, fosforescente. Esa es la magia de la naturaleza. Tenemos que trabajar mucho con los niños, con las personas de a pie, ¿no? Por ejemplo, hacer que, por ejemplo, lugares como el ejemplo que hemos puesto esta semana, ¿no? Un cerezo para los cerezos. Tengo 45 años viviendo en esta urbanización. Y a nadie se le ocurrió traer un cerezo. Hace un año y medio, casi, no, más o menos en el tiempo de pandemia, me puse a mirar, a ver, ¿no? Y dije, bueno, ¿prosperará un cerezo aquí? Porque, ojo, también esa es otra cosa. Antes, como en todo en biología, probamos, ¿no? Vamos a ver si funciona, porque puede ser que no prospere, ¿no? Dándole las condiciones no dé ni siquiera frutos, porque eso también puede pasar. Entonces, compré un ejemplar que está en mi jardín, pero nadie sabía que era cerezo. Daba los frutitos y nadie sabía. Y yo he ido cosechando y da unos frutos riquísimos, porque son las cerezas marrasquino. Entonces dije, a la misma persona le dije, bueno, voy a hacer algo emblemático. 45 años viviendo aquí, teniendo arraigo, porque eso también es otro punto, las poblaciones que han quedado en los valles tienen arraigo y conviven con la nueva urbanización que llega. Entonces, algunas todavía caseríos en la zona periurbana están. Entonces, esos conocimientos también deben de quedar, ¿no? Y en este caso, bueno, se sembró emblemáticamente la alegría de poner un cerezo, ¿no? Ahí está, ¿no? Yo he ido sembrando mi jardín de la entrada, tiene cedrón, aguaymanto, asclepias, maracuyá, papaya. Una curiosidad, ¿el cerezo proviene de las semillas de tu cerezo? No, este ha sido cultivado, o sea, ese sí lo he traído como una manera emblemática. No he sembrado toda la cuadra de cerezos, pero solamente para poder poner ahí, para que se sientan por lo menos identificados, ¿no? Y bueno, tengan algo referente a la zona. No sé, eso también es otra cuestión, ¿no? Historia, ciencia y agricultura y demás van de la mano. No sé la historia tampoco por qué se llama los cerezos, ¿no? Yo creo que las zonas que, por ejemplo, el olivar, claro, es porque ahí hay olivos y tienen cientos de años, ¿no? Ahí enclavados, ¿no? Y tienen una importancia, ¿no?
Entonces, creo que eso es importante también, unir la parte de lo que refiere no solamente a la ciencia, a la biología, a la agricultura, sino también la cultura. ¿Qué cosa es para ti estar en ese suelo que estás pisando, ¿no? Para que lo valores. Uh-huh. Qué, qué interesante, María. Te saco ahorita un poco de estas maravillas que nos estás contando y te llevo hacia la ciudad, Lima como marca. Los acantilados de la Costa Verde son horribles. ¿Podríamos imaginarnos unas andenerías fabulosas, sembradas de color, de frutos, hortalizas ahí? ¿Podría hacerse? En algún momento se ha hecho la utilización de mallas de geomembrana ahí, y sí se estuvo trabajando. El gran problema es la sostenibilidad. Hacemos, y como por ejemplo yo he sembrado, y ahí queda, no, hay que darle seguimiento, hay que hacer un monitoreo, hay que hacer un compromiso. Podemos sembrar, por ejemplo, he visto inclusive que hasta en algunos lugares ponen hasta cabritas para que puedan comer y pastar como follaje. O sea que sí es posible, ¿ok? Hay algunas plantas que, por ejemplo, son como la capuchina, que no sé si realmente puedan ser utilizadas en eso, pero la capuchina se come. Se hacen ensaladas. Tiene propiedades, por ejemplo, antifúngicas y antibióticas. Usted le sale una mancha, la capuchina es una, en este caso el mastuerzo, es una flor naranja y es una flor amarilla. Esa, por ejemplo, en las bioferias, bueno, afortunadamente con el trabajo de la RA, yo estuve casi más de 10 años desde la fundación de la bioferia de Miraflores con ellos, y ahí nosotros veíamos cómo los agricultores cosechaban estas flores. Y es curioso porque no solamente es alimento, no solamente es la cuestión, en este caso, de la parte ecosistémica, ¿no? La parte social, la parte ambiental, sino también la parte económica. Ellos cosechaban estas mastuerzos y 10 de esas florecitas las vendían a $1 para hacer ensaladas. De hecho, en la Costa Verde, en Miraflores, me parece, en lo que vendría a ser el Parque Bicentenario que hicieron allí, se ha hecho con andenerías, pues, ¿no? Claro. Uh-huh. No, definitivamente hay mucho que hacer en la parte de ingenierías. Ahora, por ejemplo, algo que me preguntaron sobre cómo regamos o cómo aprovechamos porque estamos en un desierto, ¿no? Hay plantas que son difíciles de prosperar, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, césped, el gras necesita 6 litros de agua por metro cuadrado. En una ciudad donde no hay agua, difícil. ¿Qué hacemos? Sembramos, por ejemplo, algo que le llaman orejitas de ratón, ¿no? O también, por ejemplo, hay algo que nosotros hemos sembrado aquí, ¿no? Aftenia, que tiene inclusive florecitas, ¿no? Y que trae más polinizadores también, ¿no? Justamente entonces, era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Qué alternativas de cubresuelo tenemos para no usar gras, ¿no? Que digamos que requiere tanta agua. Sí, hay algunos tipos como por ejemplo la aftenia, que son unas florecitas que son unos tipos de suculentas, que son de cobertura. Otra es también la oreja de ratón, que también es una planta que ahora están utilizando mucho acá en Lima, ¿no? Entonces, que le va a dar bastante, ¿cómo se llama?, verdor al suelo. Pero esta es solamente o sea, es hierba, o sea, es como si fuera una cobertura verde. En cambio, la aftenia sí tiene flores y no necesita tanta agua. En el caso de la Dichondra repens, que así se llama esta oreja de ratón, no he probado con ella. He visto, sí, varios, ¿cómo se llama?, algunos tipos de ¿cómo se llama?, de coberturas de suelo que están en la web, pero así que haya tenido contacto con ella, no podría decir, ¿no? Pero claro, sí, ¿cómo se llama? Por ejemplo, algo que va a sonar un poco curioso es que en algunos lugares, cuando queremos evitar tener suelos descubiertos, podemos hacer algunos tipos o utilizar algunos tipos de hierbas. Algunos, no sé si han visto que hay macizos de lavanda, por ejemplo.
La lavanda se hace, ¿no? Se pone, por eso hay estratos, ¿no? Y bueno, también funciona muy bien, porque da olor, tiene funcionalidad de también poder ser utilizado, etcétera, ¿no? También de manzanilla he visto por ahí. Claro, también la manzanilla crece fácil, inclusive uno compra y echa, ¿no? Y el aroma que despide, caminas por ahí y es como, sí. Sí, sí, sí. Otro que también he visto, a ver, algunos tipos, por ejemplo, de islas que se pueden hacer con, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, hay algunos tipos por ejemplo, lenteja también puede uno sembrar. No sé si han visto que crece como si fuera un musguito así chiquito, ¿no? En algunos lugares, que es mucho más beneficioso porque en este caso las lentejas, unas las dejas germinar y luego va a crecer como si fuera un musguito como hacen los germinados, ¿no? Que también se consumen. Y lo bueno de eso es que también mejoran el suelo. De hecho, yo uso, en mi uso particular, digamos, el germinado de lentejas licuado para poder potenciar el crecimiento de las raíces, pues, ¿no? Sí. Y bueno, definitivamente, como alguna vez me decían, ¿no? Si encuentras algo germinado en tu refrigerador, no está muerto, está más vivo que nunca. Siémbralo. Así es. No, es que la gente bota, por ejemplo, la base del apio o la parte aérea de las zanahorias. Si uno lo pone en agua y busca con eso también, ¿no? La paciencia, porque cuando desarrollamos este tipo de actividades de jardinería, etcétera, la paciencia y, ojo, este tipo de prácticas, ¿no? Nos generan también un beneficio psicológico. Llevamos a un extremo las plantas a veces porque no les echamos agua y algunos dicen, hoy yo mato a las plantas fabulosamente, pero uno va aprendiendo, se va disciplinando, va generando otro tipo de entorno, no solamente en el espacio, sino también en la actitud. Entonces, la paciencia, la tolerancia, ¿cómo se llama? La emoción se va generando también con las plantas. Claro. Enrique. Sí, tengo una pregunta que tal vez no sea tanto tu campo, pero tienes mucha experiencia y me quedo con la boca abierta de escucharte en todo lo que entras. Mira, nosotros como urbanistas, como arquitectos, tenemos una inquietud. Las ciudades se planifican en base a proyectos arquitectónicos, bueno, a todo lo que es concreto y todo. ¿No crees tú que debería haber una ley que diga, momentito, las ciudades en expansión deben preservar cierta cantidad de tierra para volverla agricultura urbana, una despensa o lo que sea, para verdor incluso? ¿No cree que debería estar considerado eso en la ley? En las habilitaciones urbanas estoy hablando, y en la expansión urbana, que es un negociado en este momento, ¿no? Cambiar tierra agrícola por área de expansión urbana. ¿No te parece, no sería maravilloso lograr eso? Sí, y hay un gran ejemplo ahorita en San Juan de Miraflores. Ellos han logrado, a través de la municipalidad, dar una ordenanza para la agricultura urbana. Ah, caramba. Desde el 2023. Revísenlo porque ya está, aquí creo que sí. Hay una ordenanza del 18 de julio del 2023 que aprobó justamente la promoción de agricultura urbana, en San Juan de Miraflores. Qué maravilla. Qué interesante. Así es, así es. Bueno, María, ya estamos por terminar. Y yo sigo con el tema de los frutales y ahora te añado el tema de las hortalizas. Yo entiendo que las hortalizas, bueno, no hay problema en que las hortalizas de pan llevar, sobre todo, no hay problema en que las sembremos nosotros en la casa porque ocupan poco espacio y porque son adaptables a la ciudad. Pero en el caso de los árboles frutales, teniendo en consideración que hay pocos espacios libres, ya sea fuera de nuestra casa o dentro de, ¿cuáles serían los más recomendables que nosotros pudiéramos sembrar, tomando en consideración sobre todo el tema de expansión y el tema de altura, ¿no? A ver.
perdón, y las raíces, que no sean muy profundas, porque de repente terminan rompiendo las veredas, las pistas, como ha ocurrido y muchas veces después hay que sacrificarlas, ¿no? A ver, ninguna planta debe ser sacrificada de manera abrupta. Todas hay que respetarlas. Es un espécimen, es una vida. Esa es mi idea. Veo incluso en jardinería, acá tengo plantas que han sido tiradas en la calle y yo las he encontrado y están acá. Así como las mascotas las abandonan, igualito aquí hay muchas, desde lenguas de suegra, enanas, lágrimas de la Virgen que he encontrado que hacen la remoción y las tiran. Y algunos me dicen, oye, ¿por qué recoges? La mala costumbre de llamar hierba mala, ¿no? No, porque, a ver, algo que ya un poquito, y para ir conversando también, la yerba mala no es tan mala. Exacto. Así es. Le han hecho una mala fama. El diente de león tiene propiedades médicas, o en este caso medicinales. Y a lo que va nuestro amigo César Bejarano, que está interesadísimo en los frutales. Tenemos falta de cultura. Siembras una planta, la rompen. Siembras una planta, se la llevan. Siembras una planta, crece y nadie se acuerda de ella y le echa agua. Si a un árbol ornamental en la zona, yo ahorita vivo en La Perla y me da mucha pena ver toda allá de la torre está empolvada, ya no hay nada ahí. Y me dijeron que hay un proyecto, pero bueno, y la persona creo que se encarga es un especialista, pero bueno, no sé, ya tiene bastante tiempo así, que lo han agarrado de parque para excremento de perros. Y hasta en eso, en Canadá, hay un área donde se da la iluminación con el excremento de perro. No se queden los tachorros de ello. Se hace, ¿cómo se llama? Aprovechamiento del metano del perro para generar iluminación. Y lo que íbamos con César es que, ante todo lo que te he mencionado, después que el pobre árbol le ha costado, ¿no? Y no sucumbe y da sus limones, porque yo les voy a contar que donde yo vivo, y pueden darse una vueltita si quieren, la mayor parte yo tengo afuera papaya, ¿no? Bueno, mis vecinos tienen también papayas, tienen nísperos, yo también tengo plátano y así, ¿no? Toda la cuadra, ¿no? Lúcumas en la calle, ¿no? Bueno, vienen los famosos pájaros fruteros, que no son los niños solamente, sino también los pájaros normales y comunes. Esos son puntos en los cuales tenemos que entrar en como se dice, en un manejo. Si tú vas a tener un árbol, tienes que responsabilizarte igual que fuese una mascota. Y más aún si está frente a ti. Los municipios no se encargan adecuadamente de nuestros recursos forestales que vienen a ser estos árboles que ni siquiera son ni cortados adecuadamente, ni abonados, ni regados, y simple y sencillamente se convierten en lugar de ordinario para una persona, etc. Y eso también es un punto negativo, porque si bien la urea de cualquier animal, ya sea humano o en este caso perro o gato, bueno, más perros que gatos, convierte en un problema porque la calidad de las raíces se van deteriorando. Si tiene tronco, también se va malogrando. Entonces, debe haber cuadrillas de personas. Si vas a sembrar este tipo de plantas que son frutales, que alguien se encargue. Ese es mi consejo. 1. 2 es que hay que evitar, cuando ya comienza la floración, ¿no? De que o las personas de bajos valores las arranquen, inclusive hasta verdes, y como no tienen el sabor que ellos esperan, las tiren, ¿no? Porque es así. Me pasaba a mí con el maracuyá. Tenía aquí maracuyá, lo arrancaban y como estaba verde, me lo tiraban, ¿no? Entonces, igual con las uvas, porque yo tengo todo el contorno de uvas y también maracuyá. Iba a tener cagua, pero lamentablemente ha perecido, pero bueno. Y implica un doble trabajo para las municipalidades tener frutales, porque hay que mantenerlos. Hay que moverle su tierra, hay que alimentar. Por eso, tal vez sería comunitariamente contribuir. Yo estoy maravillada aquí porque desde que vine a vivir en esta casa, desde que tengo uso de razón, hemos producido de todo. Desde melocotones,
maracuyá, que era lo que daba, y que jamás pensé que iba a ser bióloga, y de eso iba a enseñarle a mucha gente, porque se puede convertir inclusive en una especie de cobertura de techo, porque si usted siembra y le da cabida al techo, yo tengo una casa de 300 metros cuadrados, todo el techo se llenaba, y usted no sabía qué hacer con el maracuyá. Hoy sé que puedo producir, puedo venderlo, porque lo he vendido el año pasado, ¿no? Para poder darle de comer a mi planta misma, es decir, comprarle materiales para abonarlo, ¿no? Y también puedo transformarlo en helados, puedo generar mis propios recursos. Y en otros países, ¿no? Como en Alemania, por ejemplo, hay ferias comunitarias que vienen de esta agricultura. Y ahí vamos que si en mitigación nosotros hablábamos de que la huella de carbono se disminuye porque el transporte, los combustibles, etcétera, se reducen, ¿no? En el caso de adaptación, nosotros aquí vamos a generar un autoconsumo. Donde estamos, aprovechamos lo que tenemos, no solamente para comer, sino que las semillas, lo que queda de los residuos, son nuevamente aprovechados. Y vamos dándole a las ciudades conciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que hemos participado y seguimos participando en Concho City, buscamos ciudades conscientes. Hoy día ustedes también van a ver que hay algunos ingenieros que han encontrado que en las plantas, bueno, y en el hecho de la parte de los sustratos generan luz. El Perú produce luz a través de las hidroeléctricas. Y cuando falte agua, ¿qué va a pasar? Las plantas también pueden darnos oportunidades. Mucho que hacer, mucho que estudiar, mucho que seguir trabajando. Así es. Bueno, María, muchas gracias por toda la información, toda tu experiencia y conocimiento vertido en esta entrevista. La verdad que nos ha quedado corto el tiempo porque tenemos todavía más preguntas, probablemente te invitemos, queremos contar contigo en un próximo programa para hablar de otros temas. Y nuevamente, amigos, gracias por acompañarnos, compartan el programa, denle like y nuevamente invitarlos a que nos sigan semana a semana en cada uno de los interesantes episodios de Escuela Ciudadana. Nos vemos, amigos. Nos vemos. Gracias, María. No, gracias. Espero verlo.